Hola, ¿qué tal? Espero que estés súper bien. En el capítulo de hoy vamos a hablar de las generalidades de las render props, composición de componentes. Vamos a recordar estos conceptos o aprenderlos para tenerlos en cuenta para nuestro próximo proyecto. Vamos a hacer un ejemplo muy didáctico. Aquí tenemos los componentes, esto es lo que tengo para mostrarles aquí. Estos componentes tengo el data container, el main, este que le he llamado otro compo, y este que se llama show data. En total tengo estos cuatro componentes, bueno, más el componente app y digamos, el diseño, la forma en que estoy renderizando esto es en el main, que está convertido en un contenedor con la propiedad children. Estoy renderizando en el main, estoy renderizando el data container y dentro del data container, en el componente, estoy renderizando estos otros dos componentes. Esto en términos generales no estaría mal, pero vamos a ver cuál es el primer problema. Imagina que necesitamos, o bueno, en este caso necesitamos llevar estos datos a show data para poder mostrarlos aquí. Este va a ser nuestro componente que va a mostrar los datos. Luego haremos otro componente que se puede llamar una info card o lo que sea, pero este es el componente que va a mostrar los datos. Tenemos que traer hasta aquí los users, pero no podemos traer los users directamente porque este componente está dentro de este componente data container. Entonces tendremos que traer los users por aquí y luego cuando estén aquí, entonces se los podemos pasar como props a user a show data. Entonces esto ya se está haciendo un poquito complejo porque estoy pasando props por un lado, props por el otro, props por el otro. Y aquí tenemos que pasar aquí en Data Container esto como prop. Y esto ya no es práctico. De esto hablamos en el capítulo pasado cuando hicimos el ejemplo del context. El context era que envolvíamos toda esta aplicación para que tuviera todos los datos o toda la data disponible en todos los componentes, para no tener que hacer esto, pasar props de este, luego pasárselo por aquí, luego pasárselo por aquí para tenerlo. Vamos a ver si lo tenemos por fin. Vamos a verlo con un console log. Si al fin nos llegaron los users después de tanta vuelta, entonces aquí nos llegan estos usuarios. Esto no es nada práctico, como les decía. Entonces vamos a resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? De una manera sencilla. Vamos a llevarnos este show data de aquí y aquí ya no necesitamos los users. Vamos a necesitar la propiedad children. Y aquí vamos a convertir esto en un contenedor y todo lo que pongamos dentro de Data Container se va a renderizar aquí. En este caso le hemos quitado el peso de encima a Data Container de decidir qué se va a renderizar. Él solamente se va a dedicar a hacer un contenedor en este caso, o en este momento, en esta parte del ejemplo. Y aquí, dijimos que no necesitamos los users, vamos a renderizar dentro. Y aquí tenemos igual el componente show y también tenemos los users. Aquí se los estamos pasando ya directamente al componente. Ya no tenemos el problema de pasárselo primero al data container para luego podérselos pasar al show data. Esta es una forma de componer componentes. Componer componentes, hacer la composición siempre es eh, estructurar en partes pequeñas una parte grande o un todo. De una manera funcional, en este caso, tenemos que pensar nosotros en que el código sea legible, en el que no se repitan tanto los componentes o no haya que pasar tantos props por cada lado, porque se tiene que renderizar para que no se renderice otra vez, para que no lo dupliquemos. En fin, hay que pensar en tantas cosas que tienen que ver con rendimiento y que tienen que ver con estructura, con arquitectura y que tiene que ver con legibilidad de toda la aplicación. Bueno, en fin, ese es otro tema un poquito más complejo, el cual hablaremos más adelante o invitaremos a alguien para que nos ilustre más sobre ese tema porque es un tema mucho más avanzado. Pero sí podemos tener en cuenta desde ahora que esta composición empieza a ser un poquito mejor. Ahora, ¿cómo mejoraría esta composición? Vamos a utilizar en este momento algo que se llama las render props. Básicamente, la render prop le da la oportunidad o le da la responsabilidad al data container de renderizar esto, pero ya de una forma condicional, ya con una lógica, ya con algo más, digamos que algo más específico. Le da especificidad
a ese render. No solamente como que, hey, data container, renderiza esto, sino que le da toda la información a través de una render prop. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Lo hacemos de esta forma. Lo pasamos no como hijo, sino que lo pasamos como prop. Y una render prop es una función. Y esta función lo que va a hacer es renderizar este componente users. Ahora ya no vamos a tener el componente users aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que volver al data container para sacarlo de aquí. Aquí tenemos esa render prop que llamamos show y necesitamos recuperar a los users. Ya les explico por qué necesitamos recuperar a los users. Tenemos el show, que es show, es nuestro render prop, esta render prop. Y tenemos aquí al data container, tenemos que pasarle también como props los users. Y entonces le vamos a decir aquí al data container, no que renderice de cualquier forma, sino que si users.len, que si user.len, users.len es mayor que 0, pongamos, entonces vamos a renderizar show y vamos a ver qué pasa. Entonces ahí sí renderiza show. Si users.length. Ahora, ¿qué pasa si users.length no es igual, no es mayor que 0? Entonces vamos a dejar esto vacío a ver qué pasa. Entonces show no se va a renderizar. Pero entonces vamos a hacer esto aquí un poquitico mejor. Vamos a hacerlo esto más interesante. Vamos a renderizar esta información aquí para no estar ciegos. Entonces users.map. Aquí vamos a decirle que cada user nos dé esta información. Aquí podemos hacer un div y aquí podemos decir que esto es un h2 y aquí podemos colocar user.username y aquí tendríamos en teoría el nombre y este user ID. Seguramente nos va a pedir una key pro. Entonces esta aquí va a ser el user.id. Listo. Entonces, aquí vamos a mostrar la información. Vamos a mostrar esa información para que sea un poquito más interesante. Entonces, en el data container tenemos la render prop show y decimos si users.length es mayor a 0, entonces muéstrame show. ¿Qué es show? Show es el componente show data. Y el componente show data lo que nos va a mostrar es esta pequeña tarjeta, digamos, con la información. O nos va a renderizar la información. Entonces vamos a ver si es cierto. Esto ya no va a ser igual a 0, sino que aquí va a tener la información y nos la va a mostrar. Ahora vamos a hacer algo con el que dice otro componente. Vamos a traer ese otro componente aquí. Vamos a traerlo aquí y vamos a colocarle otro, pero aquí no va a hacer nada porque tiene que estar aquí dentro para que sea una prop. A ver, data container. Esta es la otra parte del data container. Tiene que estar aquí. Entonces, aquí vamos a crear otra render prop y vamos a decirle a esta render prop que es una función que va a renderizar el componente que está aquí en data container que se llama otro compo. Y aquí vamos a renderizar esto. Y otro compo va a decir no hay usuarios. Solamente vamos a renderizar esto cuando no hayan usuarios. Entonces vamos a ver si hay algún error. No. Ok. En data container vamos a recibir ese componente otro. Ese componente otro es una render prop que pertenece o que corresponde al otro compo. Quiere decir que cuando nos dé la orden, cuando nos den la autorización o cuando pase algo, cuando haya un error o cuando algo sea true de lo que necesitemos en la aplicación, este otro compo se va a renderizar en data container y aquí lo vamos a renderizar de la siguiente forma. Vamos a decirle que si users.len está, digamos, si está vacío, digamos, entonces
Vamos a renderizar otro. Y en teoría, lo que debería pasar es que si users está vacío, entonces me debe decir no hay usuarios. Básicamente esto es lo que podemos hacer con las render props. Esto es muy sencillo y como decía ahora, muy didáctico. Pensaba usar este JSON placeholder, pero no quiero hacer tan largo el video y no quiero hacer el estado, pero supón que este es el estado. Y esto se renderiza de acuerdo a lo que esté pasando con el estado del componente. Si hay algún error, tú puedes crear un componente que sea un error. Si es un estado de carga, tú puedes crear un estado de carga. Si en algún momento llega al usuario número 100, entonces debes decir, estás en el tope de usuarios. En fin, hay miles de cosas y razones por las cuales usar este tipo de renderizado y también, la verdad, es muy llamativo. Y se pueden hacer muchísimas cosas. Se pueden hacer cosas que pueden parecer incomprensibles o que tal vez no sean necesarias. Por ejemplo, vamos a hacer un último ejercicio para terminar y es que vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitarle el peso a Show Data de mapear esto. Vamos a dejar esto muy sencillo. Vamos a decir que aquí va a mostrar el ID y que va a mostrar bueno, el ID, el username, el ID y que esta aquí ya no va a ser necesaria porque aquí no se va a mapear nada. Exacto, aquí no se va a mapear nada, entonces vamos a mostrar esto así. Y aquí no van a haber users, sino que aquí va a haber username, y aquí va a haber un ID. Ok, entonces, vamos a ver cómo seguimos. Aquí vamos a dejar el componente supremamente limpio y si necesitamos meter más información, pues será muy sencillo, incluso para luego colocar estilos y todo eso, no hay tanto código. Bueno, vamos a ver si esto nos funciona. Ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Eso que no hicimos allá, lo vamos a hacer aquí dentro de este componente show. Entonces vamos a abrir este componente aquí para que hagamos lo siguiente. Resulta que aquí podemos hacer que por cada user nos dé, el componente show data. Y este show data, aquí lo que vamos a hacer es que no vamos a darle todos los users, sino que vamos a darle el username. Y el username se lo vamos a dar desde user.username y el ID se lo vamos a dar desde, como prop se los estamos enviando desde user.id. Bueno, ¿y ahora qué? Aquí estamos creando también una función de la misma forma que lo hicimos ahora, simplemente le estamos diciendo que necesitamos enviar esto, necesitamos enviar este componente así, y ahora necesitamos hacer la otra parte de este componente. ¿Dónde lo hacemos? Lo hacemos aquí, en el data container. En el data container necesitamos decir lo siguiente. Si users.length es mayor que 0, entonces users.map y aquí vamos a colocar este show. Y aquí, en teoría, cuando hayan usuarios, debería renderizar y mapear aquí los usuarios. Y al mapear los usuarios, entonces estaría mostrando el componente show. El componente show, o digamos esta render prop show, que es esta, pertenece a show data. Y aquí en show data ya le estamos diciendo que por cada user nos dé el username, el user, por cada, perdón, por cada user nos dé el user.username y nos dé el user.id. Entonces, si esto es verdad, si todo sale bien, cuando yo diga que sí hay usuarios, debería
mostrarme los usuarios y aquí seguramente me está pidiendo una key prop. Esto no es tan problemático. Digamos que aquí vamos a colocar la key y vamos a decirle que la key es user.id y vamos a pasarle esto aquí. Bueno, en teoría debería funcionar ya. Listo. Entonces, ya no hay usuarios ahora. Me dice que no hay usuarios. Y si hay usuarios, me dice que sí hay usuarios y me los muestra. Este es el poder que tienen las render props. Estamos pasando props, estamos pasando render props. Estamos usando también el data container como contenedor. Igual estamos usando el main como contenedor. Es decir, que la responsabilidad de renderizar está sobre esta app, sobre nuestro componente app, el componente principal. Podría estar sobre otro componente. El componente por lo general es el componente que tiene el estado y que nos puede pasar todo esto, pero también depende de la arquitectura y depende del tipo de aplicación que estemos haciendo. Estas son generalidades, como decía, de la composición de componentes, de las props y de las render props que vamos a usar en nuestro próximo proyecto. Como siempre, muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.